Bienvenidos. Buen día. Bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de algo que va a ocurrir en nuestras vidas, que va a ocurrir en la vida de todos. No hay ninguno se va a salvar, que es de la justicia de Dios, el juicio de Dios. Y cuando estaba preparando este mensaje, se me venían en la mente todas las películas, las series que nosotros vemos, bueno, que yo veo y creo que todos nos entretenemos de esa manera en la televisión o en el cine viendo películas, y vemos escenas en la cual se desarrolla en una corte, un jurado donde hay una persona acusada y un abogado que la defiende y un juez que debe impartir justicia, ¿no? Y vemos las estrategias que tienen cada uno por defenderse, cada uno por atacar al acusado, el abogado que defiende al acusado va a hacer todo lo posible para que no se tome en cuenta el acto que hizo, y el abogado que ataca o quiere probar el delito que hizo va a hacer todo lo posible para que ese acusado sea culpable, ¿no? Y vemos injusticias que se cometen, vemos formas de defenderse que no están del todo bien, o no lo vemos bien, o no lo vemos justo, ¿no? Yo me recuerdo una película muy popular de hace unos años atrás, con un actor muy famoso que hacía de abogado, y él tenía el 100% de sus juicios ganados, porque tenía estrategias muy especiales que llevaban a que al que defendía ganaba siempre. Y también otras series que son exclusivamente de este tipo de cuestiones, en la cual toman casos en la cual el acusado sale libre, ¿no? Y yo pensaba, todo eso que he visto a lo largo de mi vida, esas escenas acá, en el juicio que vamos a recibir nosotros, no va a ocurrir, porque el juicio de Dios es justo. Y ese es el título que yo le he dado hoy, ¿no?, a este mensaje, es el juicio justo de Dios. El juicio justo de Dios. Acá no va a haber alguien que quiera justificar todo lo mal que hicimos. No va a haber nadie que quiera ensalzar todo lo bueno que hicimos. Que nos diga en ese momento, mirá lo bien que hizo esto, ayudó a cientos de personas, le trajo. Ni va a haber nadie que nos dice, no, pero este pecado que hizo, esta maldad que hizo, lo hizo porque estuvo influenciado por tal, y va a querer justificar lo mal que hizo la persona. No va a haber, porque Dios lo sabe todo. Dios está al tanto de todo, de lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Lo que hicimos antes. Fíjense la diferencia de este juicio al que vamos a ser sometidos, Dios. En este pasaje que vamos a leer, y le pido que el que pueda lo vaya buscando en Romanos capítulo 2, del versículo 1 al 16, lo vamos a leer, esos 15 versículos, 16 versículos, lo vamos a leer. Romanos capítulo 2, de los versículos 1 al 16. Nos habla de la justicia de Dios. Nos habla de cómo Él juzga nuestras vidas. No por apariencia, sino por nuestros corazones y por nuestras acciones, por lo que cada uno tiene en su corazón y cómo actúa. Y en el juicio final que mencioné recién, Dios evaluará las acciones de cada persona, y eso determinará nuestro destino. Y yo acá ya veo una gran diferencia con el mundo actual, porque el mundo actual juzga por las apariencias. Y díganme si no, una persona con gran poder económico, social, o de estudio, de inteligencia,
juzgado por algo quizás muy desagradable y otra persona muy humilde, pobre, y es juzgado por lo mismo, ¿quién tiene más chance de ganar hoy por hoy en un juzgado? Porque hoy se juzga también por las apariencias, ¿no? Este pasaje que vamos a leer nos recuerda que el juicio de Dios no es para aquellos que piensan que son mejores que otros, que ya lo vamos a ver cuando leamos, ¿no? Sino para aquellos que creen que por su religiosidad, por lo que ellos hacen, por lo que ellos creen que hacen por Dios, van a ser salvos. Cuando leamos se van a dar cuenta de esto. Lo repito. Pablo, cuando escribe esto a los romanos, les recuerda que el juicio de Dios no es para los que piensan que son mejores que otros, sino que aquellos que tomándose de su religiosidad se creen justos. Oh, yo hago todo lo que hace la ley, pero lo hace externamente, ¿no? Porque lo que realmente Dios juzga es la transformación interna de la persona. Eso es lo que juzga, no lo que hagamos para que vean los demás, que es lo que hacemos todos. Todos hacemos lo mismo. Hacemos para que los demás vean, pero Dios, aparte de ver lo que hacemos para los demás, ve lo que está adentro nuestro. Leo el pasaje de la Biblia. Repito, Romanos capítulo 2, desde el versículo 1 dice así: por eso no tienes disculpa, tú que juzgas a otro, no importa quién seas. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti, que juzgas a otro y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios. Repito, fíjense esos 3 atributos que dice de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Versículo 5, y aquí nos describe qué puntería que tiene Dios para describirnos, ¿no? ¿Cómo nos conoce? Versículo 5 dice: pero tú, yo me siento señalado con el dedo con esto, ¿no? Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes, buscando gloria, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno. Pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. En cambio, dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son. Porque Dios juzga imparcialmente. Todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés perecerán sin esa ley, y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés por medio de esa misma ley serán juzgados. Repito este versículo porque a mí me hizo pensar mucho cuando leía esto. El 12, el versículo 12 dice: todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés perecerán sin esa ley. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés por medio de esa misma ley serán juzgados. Acá
Este versículo resalta algo muy importante, que es que todos serán juzgados de acuerdo a lo que Dios le ha dado en ese momento. Los que no conocen la ley de Moisés, que eran los gentiles, los no judíos, serán juzgados por su conciencia. Porque si se hace lo malo y saben que están haciendo lo malo y perseveran en hacer lo malo, serán juzgados por eso. Y lo que tiene la ley de Moisés, el pueblo judío, serán juzgados según si obedecen o no la ley de ellos. Fíjense qué justo que Dios. Pues no son judíos ante Dios, versículo 13, pues no son judíos, no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que lo obedecen. Otra cosa importante, otro aspecto importante, ellos creían porque escuchaban todo y se sabía la ley, ya eran justos. Bueno, esa es una parte, pero lo que realmente les hace justo ante Dios es la obediencia ante la ley. Versículo 14, porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley por naturaleza, o lo que la ley manda, ellos son su propia ley, pues muestran por su conducta que lleva la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. El día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al Evangelio que yo anuncio. Y en este último versículo ya nos dice que va a haber un juicio de Dios para cada uno de nosotros. Fíjense qué interesante para nosotros que Dios no haya dejado por escrito esto, que haya inspirado al apóstol Pablo a escribir esto para esos cristianos y pueda trascender a nosotros. El versículo 1 con el que empecé dice, por lo cual, lo voy a leer de nuevo, pero no me gustó esta otra versión, pero dice, por lo cual eres inexcusable. No tenés argumento en contra. Me gustó esta palabra, dice, oh hombre, quien quiera que seas, no importa quién quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y yo me encuentro siempre en esa posición. Yo ante otro le digo que está mal, pero ¿y lo que yo hago? Y lo veo en las personas, lo veo en las personas que uno trabaja. Critica a otro por lo que hace, pero ¿y lo que hace uno? Este primer versículo es un llamado a la humildad. Un poder es que tenemos una rapidez así, inmediata para juzgar, ¿no? Para juzgar a otros de lo que están haciendo, de lo que están diciendo, de lo que hacen bien o lo que hacen mal. Somos de ahí, como se dice ahora, para juzgar a otros. Y este versículo nos llama a la humildad. Porque Dios nos dice que no tenemos derecho a juzgar a otros. Porque justamente en eso que le criticamos al hermano o al que estamos viendo en la televisión o a aquel que se peleó o a aquel que habló mal, nosotros también lo hacemos. Hacemos lo mismo que criticamos. Entonces, lo primero que destaca es, sean humildes. Es fácil de señalar los errores de los demás. Es fácil. Pero acuérdense de esto, Dios examina nuestros corazones. Dios nos invita en este pasaje, sobre todo en los primeros versículos, a reflexionar sobre su bondad y su paciencia, la cual, si nosotros estamos en sintonía y queremos seguir a Dios, nos llama al arrepentimiento. Y yo pensaba, ¿qué es el arrepentimiento? Es algo que tiene todo el mundo, que yo lo practico en mi vida, mi hermano lo practica
significará, y lo busqué, ¿cuál es el significado? ¿Qué significado le da la Biblia al arrepentimiento, no? Y la Biblia habla, es un concepto fundamental que hay que entenderlo. La Biblia, cuando habla de arrepentimiento, habla de un cambio profundo de corazón y mente respecto a algo que nos separa de Dios, que es del pecado. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, yo estoy hablando en este momento, en el contexto de arrepentimiento, hablo de un cambio profundo del corazón que se ve reflejado en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en la acción. Ese es el arrepentimiento, ¿no? Y por supuesto, acompañando en nuestra vida hacer un giro hacia Dios. El camino, como le solemos llamar nosotros. Seguir el camino de Dios. Ese es el arrepentimiento. Es un proceso en el cual va a estar siempre en nuestra vida. Es un proceso que involucra sentir remordimiento o pesar por las acciones que hicimos y tratar de no hacerlas más. Acordarnos de lo que hicimos, arrepentirnos, tener pesar en nuestro corazón. Es una decisión consciente de cambiar el comportamiento y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el arrepentimiento que Dios quiere en nosotros. Y no tomar que me arrepiento, ya estoy bien con Dios y volver a la vida de pecado, ¿no? Porque también, una vez arrepentido, ya tengo licencia de nuevo para hacer lo mismo y no es así, ¿no? No tomar la excusa de que soy una persona arrepentida para volver a pecar, sino es una oportunidad para cambiar, ¿no? En los versículos que siguen, el versículo 5, que dice, pero tú, que recién hice un comentario, pero tú que eres terco, ¿no? Y no has querido volverte a Dios. Pablo explica que el juicio de Dios será sobre nuestras obras. Y que ese juicio, y por supuesto nuestras obras son resultado de lo que pensamos, de lo que somos, de lo que sentimos. Y en ese sentido Dios no va a hacer diferencia de personas. No va a hacer acepción de personas. Porque en el versículo dice así, leo en otra versión porque también me gustó ese, dice, pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, fíjense cómo nos describe. Pero tú, con tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Eso que describe el apóstol sobre las personas, que aún seguimos siendo iguales que ellos, ¿no? Esa dureza de corazón, esa falta de arrepentimiento, son señales que estamos acumulando castigo para que cuando sea ese justo juicio de Dios, nosotros estemos preparados, ¿no? Todos, y acá como dije recién, no hay diferencia de personas, no hay acepción de personas, todos, sin importar nacionalidad, religión, estatus social, estudios que alcanzaste, acá nada vale, porque seremos juzgados según las obras. Si somos desobedientes a lo que Dios nos manda, recibiremos esa retribución. Si somos obedientes, la promesa es vida eterna. Fíjense la diferencia. El juicio de Dios, como dice, no va a haber preferencia de personas.
El juicio de Dios es imparcial y será tal según lo que cada uno haya hecho. El versículo 12, en la cual yo recién me detuve, que dice: todo lo que pecan sin haber tenido la ley de Moisés perecerán sin esa ley, y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés por medio de esa misma ley serán juzgados. Nos enseña que la ley de Dios sí fue dada a los judíos, y a aquellos que no la conocen serán juzgados según su conciencia. El versículo 14 nos lo dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ellos, no teniendo ley, son ley por sí mismos, ¿no? Porque Dios no solo juzga a aquellos que conocen la ley, sino también los que no la conocen. Juzga a los dos grupos, no juzga a todos, ¿no? Si su conciencia, los que no conocen la ley, si lo que su conciencia les muestra que hacen lo que no es correcto, serán responsables ante Dios por eso. Porque lo hicieron con ese conocimiento de que no estaban haciendo lo correcto. El juicio de Dios se basa, y esto es muy importante, hermano, se basa en que el juicio de Dios se basa en lo que hemos hecho con la luz de lo que nos ha dado, ya sea la ley escrita o ya sea con la conciencia interna. Todo el mundo, toda persona tiene una conciencia y sabe qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Y así nos juzgará. Al final de todo, al final de nuestra vida, Dios revelará todos nuestros secretos en ese juicio. Esto también a mí me da un poco de escozor, ¿no? Dios sabe cada cosa que hacemos, entonces yo cada día trato de cuidarme más, aunque no lo logro. Y yo creo que nadie lo logra, ¿no? Porque no solamente cuentan nuestras acciones, sino también las motivaciones internas, los pensamientos de cada uno. Porque Dios examina todo lo que está en nuestro ser. Todo. Entonces, como conclusión podemos decir que el juicio de Dios es un juicio atípico a lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros vemos. Si alguno tuvo la oportunidad quizás de estar presencialmente en un juzgado y ver cómo es esas acciones, cómo se enfrentan, o si lo hemos visto en la televisión, como relaté recién, el juicio de Dios es distinto a todo eso. Es inevitable y es justo. Con toda justicia, justo, ¿no? Por eso nos llama a vivir en integridad y a no vivir en hipocresía. Y también yo busqué qué es la hipocresía, porque Jesús en un evento que estaba enseñando llamó a un grupo de religiosos, los llamó hipócritas. Y acá nos llamamos a no vivir en hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? La Biblia también tiene un concepto muy elemental y muy importante de la hipocresía. Y yo veo que muchos vivimos así o tenemos eventos de eso en nuestra vida. La hipocresía, cuando hablamos en la Biblia, se refiere a vivir de una manera que no refleja lo que realmente está en nuestro corazón. La hipocresía es eso, y es lo que hacían este grupo de religiosos, los fariseos. Vivían de una forma que decían alabar a Dios, tener su corazón, lo decían, pero no lo hacían. Y la hipocresía es un mal que aún está vigente, ¿no? Y esta forma de vivir Dios la condena, Dios condena esa falsedad, esa forma de vivir. Porque estamos siendo algo para los que no ven
como hacían los fariseos, este grupo religioso, pero en el interior son una cosa distinta. Y Dios ve ambas cosas. Jesucristo, cuando predicó acá, nos llamó a vivir una vida auténtica, como la que vivió Él, en la cual las acciones que hagamos coincidan con las creencias. Lo que nosotros hagamos tiene que reflejar lo que creemos, como Jesucristo, ¿no? Y si no es así, que busquemos su gracia para ser transformados. Y Jesucristo tiene el poder para hacerlo. Lo hizo con sus discípulos. Lo hizo de manera excepcional, milagroso con Pablo, con el apóstol Pablo. Cambió su accionar, ¿no? Y lo que empezó a predicar es lo que él pensaba, ¿no? A través de todo este discurso, tenemos que pensar, y ya sabemos y estar de acuerdo, que no somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Y si tenemos que hacer algún juicio, el juicio no debe basarse en la apariencia o en lo que falló el otro. Porque al principio de este pasaje, después le puedo dejar como deber que lo lean de nuevo, estaban dando argumentos de los demás, ¿no? De cómo actúan los demás. Después leanlo de nuevo, ¿sí? Entonces nuestro juicio no debe basarse en cómo falla el otro, sino en la misericordia de Dios y en la disposición de nuestro corazón a arrepentirnos y estar siempre conforme a su voluntad. En este pasaje Dios nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, reflexionar la manera de vivir que tenemos, si estamos siendo sinceros en nuestro caminar con Él, ¿no? Porque el día del juicio va a venir y en ese día daremos cuenta ante Dios, ante ese juez, de cada acción que hicimos, ¿no? De cada cosa que hicimos, pensamos, vamos a tener que dar cuenta, ¿no? Y nuestra esperanza, y nos da al mismo tiempo en este pasaje, que nuestra esperanza está en la gracia de Jesucristo. Esa gracia que nos ofrece perdón y vida eterna. Fíjense cuál es la recompensa, ¿no? Entonces esto es un llamado de atención. No solamente para ustedes, los que me van a escuchar, sino para mí personalmente. Es un llamado de atención. Es un buen momento para examinar nuestra vida, nuestra relación con Dios y nuestro trato con los demás. Porque nuestra vida no es yo solo, yo conmigo mismo, ni yo con Dios, los dos solos, sino tengo hermanos, tengo demás, como dice acá, nuestra relación con los demás. Los demás son ustedes, nuestro hermano de la iglesia, los demás son las personas que compartimos nuestro trabajo, nuestros vecinos, los que los cruzamos en la calle. Esos son los demás, cómo actúo con cada uno de ellos, ¿no? Recordemos siempre, y que nos quede en nuestra memoria, que el juicio de Dios es justo y que cada palabra, cada pensamiento y cada acción cuentan delante de Él. Así que vivamos en arrepentimiento de lo que hacemos, pensamos, decimos mal, sabiendo esto, que es muy importante, que Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a perdonarnos, con la condición que nos acerquemos a Él con un corazón humilde, que es lo que nos pide, ¿no? Entonces, para ir terminando ya, podemos ensayar una oración como esta, ¿no? Que, Señor, que te demos gracias, primero por la palabra que tenemos a nuestra disposición. Todos tenemos una Biblia a disposición. Demos gracias por eso, porque esta palabra nos enseña la verdad acerca de ese juicio que hemos hablado.
en esta mañana. Señor, ayúdanos a vivir según tu voluntad, sin juzgar a los demás, sin tener nuestro ojo puesto en lo que hace el otro, sin juzgarlo y reconociendo que nosotros tenemos faltas propias, pecados propios, y no fijarnos en el pecado del otro, y que siempre estemos en modo arrepentimiento, ¿no? Y buscando el perdón. Señor, te pedimos también que mantenga nuestro corazón humilde y dispuesto a arrepentirse cuando caemos en pecado. Siempre debemos estar dispuestos a arrepentirnos y a pedirle perdón. Señor, te agradecemos por tu misericordia y que a través de esa misericordia podamos reflejar tu amor y tu justicia en todo lo que hacemos. Y hacer esto en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por escucharnos. Bueno, ahora pasamos a las ofrendas. Este es un momento también importante de nuestro culto, en la cual está disponible acá nuestra canasta de ofrendas. Cada uno se puede llegar. Y vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 9.